Desde el Partido Popular de Cataluña queremos poner de manifiesto que ya no tan solo la presidenta del Parlamento se salta o pretende saltarse la legalidad española, sino que en este momento ya se está saltando incluso la propia legalidad del Parlamento de Cataluña, el propio reglamento del Parlamento de Cataluña. Cuando la presidenta del Parlamento dice que hay precedentes en la convocatoria de juntas de portavoces, aún no habiéndose constituido todos los grupos, sencillamente la presidenta del Parlamento está mintiendo. Y está mintiendo porque está actuando más como presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, como una agitadora de la Asamblea Nacional de Cataluña, que no como presidenta del Parlamento de Cataluña. Y aquí ustedes tienen la evidencia. Aquí yo tengo un acta, que es la que se refiere a la presidenta del Parlamento de Cataluña, con fecha 20 de noviembre del 2006, en donde, según los representantes del gobierno, según la presidenta del Parlamento, se celebró esa famosa junta de portavoces, y que aquí queda demostrado que no es cierto, porque lo único que se celebró fue una reunión de representantes de grupos parlamentarios. Esta es la acta oficial. Y una reunión de representantes de grupos parlamentarios no es lo mismo que una reunión de junta de portavoces. Como no es lo mismo que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, invite a la Moncloa a una merienda a los ministros y hablen de lo que tengan que hablar, porque aquello es una merienda o un encuentro entre amigos, y a nadie se le ocurre decir que ese encuentro de Mariano Rajoy con los ministros merendando es un consejo de ministros, ¿verdad? Pues al igual que a nadie se le ocurre decir eso porque es una absoluta tontería, es igualmente impresentable que se diga que una reunión de representantes de grupos parlamentarios es una junta de portavoces. Y esto es el ejemplo más evidente en el esperpento que se ha convertido la política en Cataluña. Por tanto, como se nos está vulnerando constantemente los derechos de los diputados del Partido Popular de Cataluña, no vamos a consentir esta situación y mañana vamos a presentar el recurso de amparo ante el Constitucional. Y llegados a este punto, yo quiero señalar mi agradecimiento más sincero y el agradecimiento de los diputados del Partido Popular de Cataluña a los miembros del Partido Socialista, de Ciudadanos y de la Catalunya Sí que es Pot, que más allá de nuestras diferencias ideológicas, han manifestado en la reunión de portavoces que se ha celebrado esta mañana que se han vulnerado los derechos de los diputados del Partido Popular de Cataluña. Es un hecho que nosotros queremos significar y que queremos agradecer profundamente.